Ok. Entonces, alguien presione un papel, por favor. Vayan colocando sus nombres para la lista. La anterior clase hemos visto al final estos términos. ¿Quién me hace el recuerdo? ¿Qué es el rango? ¿Qué es la precisión? ¿Qué es la resolución? ¿Quién se recuerda qué es el rango? ¿Quién se recuerda cualquiera de los tres? Siempre vamos a hacer una transformación de voltaje a números digitales. ¿Ya? Siempre va a haber un rango del voltaje que vamos a transformar. ¿Ok? En mi setup puede ser, por ejemplo, que voy a hacer lecturas de 0 a 2,5 voltios. Eso es mi rango. Empiezo en 0, termino en 2,5. ¿Ok? Segundo, hemos visto que la manera que vamos a hacer la conversión depende de cuántos bits estemos manejando en nuestro ADC. No es lo mismo que la conversión sea por 8 con 8 bits o un ADC de 12 bits. El número de bits, ¿ya? Me da la resolución a nivel de bits. ¿Ya? El número de bits es la resolución a nivel de bits. Si es 12, 12, si es 8, 8, es la resolución en bits. ¿Ok? Cuando hablamos de la resolución a nivel del voltaje, lo que estamos hablando es cuál es la mínima cantidad de voltaje que vamos a ver como cambio. ¿Ok? Por ejemplo, si voy a medir de 0 a 1 voltios. ¿Ok? Y lo que voy a poder distinguir es 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. ¿Cuál es la cantidad mínima de cambio posible, distinguible? 0,1. ¿Ya? Si voy a ver de 1 a 2 voltios, ¿ya? Si, por ejemplo, si mi rango es de 1 voltio a 2 voltios, ¿ya? Y solamente voy a poder medir o 1 voltio o solamente voy a poder medir 1,5 voltios o solo voy a poder medir 2 voltios. Es lo único que va a aparecer en mis lecturas. No puedo distinguir 1,3 o 1,4. ¿Cuánto es la resolución a nivel de bit, a nivel de voltaje? En este caso. ¿Cuánto? Es un poco más sencillo todavía. ¿Qué es lo mínimo distinguible? Si solamente mi pantalla va a aparecer 1 voltio, 1,5 y 2, no va a aparecer 1,4, 1,33, no, solamente eso puede aparecer. ¿Qué es el cambio mínimo? A ver, ¿quién está cachando? ¿Por qué ponga puntos? Pregunta sencilla. ¿Nadie? ¿Qué tal? Está por 5 puntos en el examen parcial. Sencillito. ¿Cuál es la resolución a nivel de voltaje? ¿Qué es lo mínimo que puedo distinguir como voltaje? 0,5 voltios. Esta distancia puedo distinguir. Esta distancia puedo distinguir. Esos cambios. No puedo distinguir 0,1, ni 0,2, ni 0,4, ni 0,33. 0,5. Esa es la resolución a nivel de voltaje. ¿Ok? Después, y aquí hay una ecuación. El rango de los a nivel de voltios es igual a la precisión. ¿Y qué es la precisión? Es el número de niveles que va a haber. Acá, ¿cuántos niveles hay? En este ejemplo sencillo, hay un nivel, 2 niveles. ¿Ya? ¿Cuál es el número de niveles? Depende del número de bits. Si yo tengo, donde estábamos, 8 bits, ¿cuántos niveles posibles hay? 2 a la 8. 8 bits me va a permitir escribir 2 a la 8 números, que es 256. Voy a tener nivel 0, 1, 2, 3, 4, 256. ¿Ya? Más precisamente, 256 menos 1.
¿ya? Pero ese -1 lo vamos a obviar, ¿ya? Le meten el -1, no le meten como les dé la gana. ¿Ok? Al final es muy similar. Esa es la precisión. Ahora, ¿cuál es la fórmula? El rango, los voltios, ¿ya? Que voy a poder distinguir de 0 a 2,5, por ejemplo, es igual a la precisión 256 por la resolución, pero en voltaje. ¿Ya? Pues de acá yo puedo sacar que la resolución es igual a ¿qué? Si no ponemos la resolución va a ser igual a ¿qué? Despejando, va a ser el rango entre la precisión. ¿Ya? Que es bastante, ¿cómo se dice esto? Intuitivo. ¿Cuál es la cantidad mínima que voy a poder medir? Pues va a ser toda esta medida total, de 0 a 2,5, por ejemplo, dividido el número de niveles que hay, dividido 256. ¿Ok? El rango total dividido la precisión. ¿Cuántos niveles hay? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? La nota en NEO de las últimas lecturas se ha actualizado. Nos había 2 personas que hicieron la remarca. Estudio y Micaela, ¿no? ¿Se actualizó? Sí, ok. Si en NEO les aparece que han entregado en retraso, es porque es el tiempo que sincroniza Perusal con NEO, ¿ya? Entonces tienen que fijarse a qué hora entregan en Perusal y eso es lo que importa. ¿Ok? Y repito, si es que hay alguna lectura que han hecho de manera correcta y tienen baja nota, me dicen nomás para poder corregir si es el caso. Ok, tenemos esto, tac, tac. Y acá tenemos la misma ecuación. Resolución igual al rango B max menos B mínimo dividido 2 a la n, que es la precisión. ¿Ya? Menos 1 para ser más exactos. Ya esto noten, ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso. Y por ejemplo, si tengo 8 bits y yo voy a medir cosas de 0 a 3 voltios, ¿cuánto es la precisión? ¿Cuánto es la resolución? 3 menos 0, el rango, dividido 2 a la 8 menos 1, 0,118 voltios. Ok, ahora, ¿cómo funciona la lectura? Fíjense, digamos que yo en mi ADC voy a meter un voltaje, ¿ya? Y lo que yo voy a sacar es justamente algo en digital o un número decimal, ¿no? 123, digamos, ya sea binario, ya sea decimal. ¿Qué es lo que hace el ADC? La resolución es 0,118 voltios, que esto es equivalente a 11,8 milivoltios. Cuando yo meta 0 voltios, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer 0 en binario, 0 en decimal, ¿ya? Evidente. Si yo meto 0,09, 0,0009, que es 9 milivoltios, todavía no he llegado a mi tope de resolución. Lo que va a hacer el ADC, es decir, sigues en 0. En 0. Y esto es 0 en decimal. Cuando estoy en 0,010, todavía no he llegado a mis 11,8 de resolución. Entonces sigue siendo 0. Una vez que hago 20 milivoltios o que supero mi resolución, recién empiezo a marcar que me he movido 1 en mi contador, ¿ya? Que va de 1 hasta 256 y que es 1 en decimal, ¿ya? Saca voto el 1 en decimal. Y luego por software, por cálculos, vemos cuánto es ese 1 decimal en voltios. Esto de acá es simplemente lo digital. Yo tengo que interpretar que este 1 haya sido 0,0, no 0,20, sino 11,8 milivoltios. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. 0,040, ya he pasado 3 veces esto, ya esto de acá es algo mayor. Esto es algo mayor a 3 veces 11,8 milivoltios, ya que es 34 más o menos, 0,034. Entonces he pasado
3 veces, pero no 4 veces, por lo tanto es 3 en binario, esto es lo que recupera mi ADC, y esto la computadora vuelve en 3 decimales. Y así consecutivamente. Cuando llegue a la mitad de 3 voltios, voy a llegar a la mitad de los números decimales, del número binario, y en decimales 128, la mitad de 256 es 128, y esto es lo que me va a dar mi ADC como salida. Luego yo tengo que interpretar que 128 es 1,5 voltios. ¿Ya? Sí. Ya, acá con esta gráfica creo que se va a entender mejor. Sí, ahorita te explico. Es algo de este estilo, fíjate. Lo que estamos haciendo es, estamos metiendo un voltaje que está subiendo, ¿ya? Y acá está, un ratito como veo esto, 1, 2, 3, y el voltaje. Fíjense, esto de acá es el voltaje que metemos, ¿ya? En X. Y esto de acá, silencio por favor, es el contador. ¿Cuánto vamos a contar acá o acá en decimales? ¿Ya? Pongámosle la salida del ADC. ¿Ya? Cuando yo meta 0, cuando yo meta 0 es 0. Ahora, cuando yo meta por acá, sería al revés, ¿cómo sería esto? ¿Qué voltaje de entrada? Sí. Cuando yo meta, por acá está 11,8, que es mi resolución. Si yo meto 0, es 0. Si yo meto algo más grande, sigue siendo 0. ¿Ok, Luis? Yo meto algo más grande, sigo siendo 0, por lo tanto sigo acá. Hasta que yo meta 11,8, es lo mínimo que puedo distinguir, por eso resolución de voltaje, voy a dar un salto a 1. Sacar de 100 es 1. Todo lo que tú metas entre 0 y 11,8, Luis, matemáticamente va a ser que sea a la resolución mínima inferior. Cuando tú hagas crecer esto, se va a mantener en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que vayas hasta que vayas a 2 veces la resolución, que es más o menos 23. 2 por 11,8 milivoltios. Una vez que llegas acá, vas a darle un salto y, digamos, el contador va a ser 2. Y así hasta llegar al tope, que es 2 a la 8 menos 1, 255. Tenemos 256 niveles y vas a hacer esta escalera hasta llegar al 255. Siempre que te encuentres en este trecho, vas a ir al inferior inmediato, 1. Cuando estés en este trecho, vas a ir al inferior inmediato, 2, etcétera, etcétera. Por eso estos de acá te dan 0, porque estamos acá. ¿Está claro, Luis? Ok. Esta es la manera entonces que se hace la aproximación y cómo funciona el ADC. ¿Ya? Tac. Entonces, fíjense. Para 8 bits, les recuerdo que teníamos 11,8 milivoltios. ¿Ya? Si tuviéramos 9 bits, ¿cuánto es la precisión para 9 bits? Precisión, ¿qué es precisión? Mientras anoto, ¿pero me recuerdo tu nombre? Diego. Alguien aparte de Diego, ¿qué es la precisión? Es lo que he dicho hace un minuto. La cantidad de bits que utilizamos es la resolución en número de bits. Y la precisión está relacionada con eso, ¿qué es? 2 a la... ¿Ya? Carolina, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuánto sería en este caso la precisión? Sería 2 a la 9 menos 1, ¿ya? Que es 511, creo. ¿Ok? ¿Cómo saco la resolución? La resolución es igual a ¿qué? Al rango entre 2 a la n menos 1 o sin el menos 1. Esto me daría 6 milivoltios, más o menos.
¿Ya? Si le meto 10 bits, la precisión es 2 a la 10 menos 1, que es 1023. Haciendo los cálculos, me va a dar 3 milivoltios. ¿Ok? Fíjense, cuando yo aumento en un bit a mi ADC, ¿qué pasa con la resolución? Es la mitad de lo que era antes. ¿Ya? Entonces, aumentando un bit, mi resolución aumenta en el doble, porque estoy viendo cosas más pequeñas, pero con doble de precisión. ¿Ok? Ahora, ¿qué es más interesante? ¿Tener alta resolución o baja resolución? Alta resolución, ¿verdad? Que sea distinguible cosas más pequeñas. ¿Ok? Generalmente queremos que haya más resolución, pero ¿por qué no simplemente meterle, pues, una DC con 16 bits? Fíjense, la resolución es sumamente pequeña. ¿Por qué a veces utilizo resolución con 8 bits? ¿Cuál es el contra de tener una alta resolución? Sí. Cuantos más datos tengamos, dependiendo de nuestra memoria, se ocupa espacio. No necesariamente, o sea, una resolución menor nos puede dar la misma cantidad de datos necesarios para rearmar la señal. Ya. Y no ocupar tanto espacio. No ocupar tanto espacio. Dinero, ya, espacio y dinero. Ahí hay algo bien, lo más intuitivo y que sale es el costo, ¿ya? Si tenemos una DC de 8 bits y otro de 16 bits, ¿ya? En nuestro chip, este va a costar más, ¿ya? ¿Por qué? Porque utiliza más bloques lógicos, más silicio, cuesta más, y también por fines comerciales, ¿no? Se ponen de acuerdo cuánto van a ser los precios, como cualquier producto. Este te da más precisión, pues más carito, ¿ya? Entonces, y ahí añadimos a lo que decía Carmen Carolina, los tiempos de conversión. Vamos a ver en detalle en un momento, pero hacer esta conversión no es inmediata. Hay un primer tiempo, que es el de sampling, lo que hemos visto en la anterior clase, del circuito. ¿Ya? Cuando dice circuito, ese capacitor, ese amplificador, follower, toma un tiempo. Aparte de ese tiempo de hacer el sampleo, hay un tiempo de conversión, un tiempo en que vamos a meter un voltaje y tiene que salir este número. Y ese tiempo de conversión va a depender de cuántos bits utilicemos. ¿Ok? Entonces, si bien utilizo muchos, si utilizo 16 bits, el tiempo de conversión va a ser el doble que si utilizaría solo 8 bits. O sea, hay que ver la aplicación. Si mi aplicación, esta resolución es suficiente, ¿para qué voy a gastar más? ¿Para qué voy a necesitar tiempos de conversión más largos? Si mi aplicación es vital tener una resolución exacta, pues tengo que meterle plata acá y ver que los tiempos coincidan. Si mi resolución es vital, que la conversión sea sumamente rápida, pues tengo que ver hasta qué resolución puedo llegar que no pase ese tiempo de conversión. ¿Ok? ¿Está claro? Algo así les puedo preguntar en el examen, ¿ok? Ok, entonces. Tac, 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 tac. Entonces, tiempo de conversión, ¿ya? Y el ADC es más caro si tengo más bits. Entonces hay que buscar el mejor compromiso en función de la aplicación. Lo que les decía, acá algo más concreto. El tiempo total que toma hacer todo eso es el tiempo de sampleo, el tiempo en que se llena el capacitor, se copia el voltaje, más el tiempo que toma hacer esa conversión a decimales o binarios. Si yo tengo un ADC de 6 bits, ¿ya? El tiempo de sampleo, digamos que es 4 ciclos, 4 veces lo que dé el reloj. A esto se va a añadir 6 ciclos, ¿ya? Vamos a ver que el tiempo de conversión es el número, es igual al número, es simplemente repito el mismo número de ciclos para el de conversión. ¿Ok? Si son 6 bits, 6 ciclos. En total, 16 ciclos, 10 ciclos, ¿ya?
Y digamos que acá tenemos un reloj, déjenme ver. El ciclo del reloj es de 0,62 microsegundos. 0,062 microsegundos. ¿Qué significa esto? Que el reloj del ADC, en el ADC entra un reloj, ¿ya? Y esta distancia, tac, tac, estos son los tics que entran al ADC, los tiempos, y esta distancia es de 0,625 microsegundos. ¿Cuánto va a tomar el ADC? 10 veces estos ciclos es 0,625. Si mi ADC es de 12 bits, el tiempo de conversión, el tiempo que voy a cerrar el circuito, que voy a agarrar, que se va a cargar en el capacitor, sigue siendo 4. A esto se va a añadir 12 ciclos porque necesito el doble, 12 veces, ¿ya? 12 ciclos para hacer la conversión, porque voy a tener más bits. En total, 16 ciclos y la conversión total me va a tomar 1 microsegundo. ¿Ya? 16 por 0,625 me da exactamente 1 microsegundo. ¿Ok? Y acá vemos una diferencia en el tiempo que se hace toda la conversión. ¿Está claro? Por si acaso, les recuerdo lo que era el sampling, ¿no? El sampling era este circuito, ya que tienen que dominar, entender bien qué es. Tengo un circuito que primero, lo que yo meta, se carga en el capacitor. Abro el circuito, necesito este amplificador. ¿Para qué? Para que esto de acá se replique con exactamente acá. Y el capacitor no se vacíe y el voltaje de entrada que esté leyendo no sea falso. Entonces, toda esta cosa, esto que voy abriendo, cerrando, es el tiempo de sampling, ¿ya? Es el tiempo total, es el de sampling más el de conversión. ¿Dudas, preguntas? Ok. ¿Qué más decimos acá? Tac, tac. Entonces, no se olviden. El número de bits es proporcional al tiempo de conversión. El número de bits no afecta al tiempo de sampleo. ¿Ya? ¿Qué afecta al tiempo de sampleo? Si nos recordamos en el circuito. ¿Qué va a afectar al tiempo de sampleo? La carga del capacitor, cuánto tiempo se carga y qué depende de ese tiempo de carga. Los valores de los componentes, los valores de la resistencia y de la capacitancia. ¿Ya? Apliquen lo que ya han visto. ¿Ok? Eso ya han visto anteriormente. Ok. ¿Cuál es la resolución de una DC de 10 bits y con 3,3 de 0 a 3,3 voltios? Sabemos que la resolución, tenemos esa fórmula, es el rango entre la precisión. ¿Qué es el rango? El máximo menos el mínimo, ¿ya? Entre la precisión que es 2 a la 10 y le aumentamos el menos 1 para ser más precisos. ¿Ya? Esto me da exactamente 3 milivoltios, más o menos. Ok, ahora les toca a ustedes, fíjense. Tengo lo siguiente. Tengo un acelerómetro, ¿ya? Presten atención. Este acelerómetro me dice, el problema, que va a medir desde menos 4 veces la gravedad hasta más 4 veces la gravedad. ¿Ya? Segundo, sé que a 0 veces la gravedad, cuando no hay aceleración, el voltaje que sale del ADC es 1,5 voltios. ¿Ok? A 0 veces la gravedad es 1,5 voltios.
La sensibilidad del sensor es 3 milivoltios por cada gravedad. ¿Ya? ¿Qué significa esta sensibilidad? Cuando manejen esto, sensores, esto va a salir todo el tiempo. ¿Qué se pueden imaginar? No les he dicho lo que es la sensibilidad. Escuchando el nombre, viendo las unidades acá, viendo el contexto, ¿qué cosas se imaginan que es la sensibilidad? ¿300 milivoltios por? Ya, ok, es un poco con la resolución. Ya, 300 milivoltios sería lo mínimo, ya. Acá es sobre la gravedad. ¿Qué entienden acá? ¿Qué está haciendo esta gravedad? ¿Qué se puede imaginar? Lo que les va a aparecer en la gráfica del datasheet de este sensor es lo siguiente. Va a haber una relación entre quiénes. Entre la aceleración, perdón, y el voltaje que sale del sensor. ¿Esta gráfica es del ADC? No, esta gráfica es del sensor, ¿ya? Les recuerdo lo siguiente. Tengo un acelerómetro, un sensor, tengo un ADC, ¿ya? Por acá, digamos, entre comillas, ¿qué va a entrar? Va a entrar un input que va a ser ¿qué? Una aceleración a lo que nos estamos moviendo, en el dron, en lo que sea. ¿Qué va a salir? Un voltaje. Esto es bien importante y hemos explicado en la anterior clase, ¿no? Espero que no se me olvidado. ¿Y de este voltaje qué va a entrar? Va a entrar este voltaje al ADC. ¿Y qué va a salir del ADC? Van a salir ceros y unos. Y eso luego el cerebro lo va a procesar como nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, esta gráfica de acá es del sensor, ¿ya? No del ADC. ¿Qué es lo que me dice la gráfica? Que cuando yo meta una aceleración de 0, ¿cuánto es el voltaje? 1,5. Me dice el problema, ¿verdad? Eso me dice el problema. Así está hecho el sensor. ¿Ok? Y luego me dice que una sensibilidad de 300 milivoltios por gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me mueva a una vez la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, va a haber un cambio de 300 milivoltios. Es decir, acá va a haber un cambio de 300 milivoltios. Cuando yo me mueva al doble de la gravedad, va a haber un cambio de 300 milivoltios. Cada vez que yo hago un salto de gravedad, el cambio en el voltaje va a ser 300 milivoltios. Acá esto, ¿cuánto va a ser? 1,8, ¿sí o no? Si acá era 1,5, estos 300 milivoltios, que es 0,3, 1,8. Acá, ¿cuánto va a ser? 2,1. La sensibilidad es la pendiente de esta recta. ¿Ya? Notemos esto. Es la pendiente de la recta entre, en este caso es aceleración versus voltaje. Si estuviera midiendo, no sé, ¿qué hemos medido otra vez? La presión, ¿no? Un sensor de presión hemos hablado, ¿no? Si fuera un sensor de presión, ¿qué sería la gráfica? Sería presión versus voltaje, ¿ya? Si estamos viendo la temperatura, sería temperatura versus voltaje. Entonces, la pendiente de la gráfica. ¿Ok? Tenemos esta sensibilidad que no es algo mínimo, ya no es lo mínimo, sino es
la relación que hay entre la medida que estamos midiendo físicamente y el voltaje. Ya es esa relación. Esto de acá es una recta. En cursos de matemática han visto ecuación de una recta. Vamos a repetir. Pueden encontrar la ecuación de esa recta. Tienen la pendiente, tienen la ordenada en el origen. Y lo que pregunta, lo que dice acá es lo siguiente. Nosotros queremos tener una sensibilidad en la aceleración, una resolución en la aceleración de 3 mili veces la gravedad. ¿Ya? Esto de acá podemos decir que es una resolución, pero a nivel del voltaje, no. De bits, no. Es una resolución a nivel de la aceleración. Lo mínimo que quiero medir, poder medir es 3 miligravedades. 3 por 10 a la menos 3 veces la gravedad. ¿Ya? Digamos, acá tengo una gravedad, ¿no? Lo mínimo que yo quiero hacer es 3 milis. Entonces yo quiero hacer saltos así, digamos. Como les he mostrado en escalerita. De tal manera que esta distancia es 3 miligravedades. ¿Ok? Es lo que nos dice el problema. Con todo ese contexto, lo que queremos es saber cuántos bits necesito. ¿Ya? Con un determinado número de bits, tal vez llego a una resolución en la gravedad de 6 miligravedades. ¿Me sirve? No. Tengo que aumentar más bits para tener más resolución en el voltaje. Con esto de acá, sacar la resolución en el sensor y llegar a la resolución que quiero. ¿Ya? Comiencen, ¿ya? Hagan ese problema. Quiero todo el mundo haciendo el problema o preguntando lo que no está claro. ¿Ok? Un primer paso, el más sencillo, inmediato, es ¿cuál es la resolución a nivel de voltaje? ¿Cómo encuentro eso? ¿Quién visualiza un poco? Tengo la resolución a nivel del sensor. Yo quiero poder medir estas aceleraciones mínimamente. Quiero dar estos saltos. ¿Ya? Sé lo que mínimamente quiero que entre acá, poder ver cuál es lo mínimo que tiene que salir acá. Parte de 10. Responde de los 5 para dar comida a todos. Sí. ¿Perdón? 1,5 voltios es simplemente como la... Es un parámetro para encontrar esto. Entonces, simplemente tenemos una recta, ya tenemos una recta, pónganle XY, para que si les ayuda. Y yo tengo, lo que es 1,5 voltios luz es simplemente, le estoy dando un punto de la recta. Le estoy diciendo que para 0 veces la gravedad o 0 veces aceleración, el voltaje que sale de la aceleración del sensor es 1,5. Cuando tú metas acá, cuando no hay aceleración, nada de movimiento, lo que acá sale es 1,5. ¿Ya? Entonces es algo diferente. ¿Nada? ¿Nadie?
Si te sale 9, el superior, No, el 9 es 2. sí. Yes, ya. Wilson, ¿de dónde sacas 1,8? De esto de acá. Ya. Ya. Igual este 1,8 es una medida, es un punto especial, no es lo mínimo. Fíjense, en otras palabras, la resolución en la aceleración, hay una resolución horizontal. Esto es tenemos acá las escaleritas, ¿ya? Si las escaleritas espero que hayan entendido. Tengo las escaleritas. Lo mínimo que puedo medir horizontalmente es algo. Y lo que se está pidiendo es cuánto es lo mínimo que eso va a provocar de medición en el eje Y. Solo que ahorita estamos hablando con aceleración y voltaje. 0.9 milivoltios. ¿Cómo vayas eso? ¿Ya? Por la sensibilidad. ¿Ya? Presten atención. Voy a preguntar algo así en el examen. Si no tienes ni idea de lo que estoy hablando, te vas a sacar 0 en el examen. ¿Ya? Porque en el examen, les recuerdo, es oral. ¿Ya? Estamos viendo hartas cosas. De esas, no sé, como 50 posibles preguntas, les va a tocar 3. Si son las 3 en las que te estabas durmiendo en clases, tu nota ya, chao. ¿Ok? Si son las 3 que dominas, pues tienes 100. Entonces, como dijo Ignacio, ¿verdad? Tengo la resolución en la aceleración, ¿ya? Que es 3 miligravedades. Y tengo la relación o la pendiente entre la aceleración y el voltaje. Simplemente multiplico o hago una conversión. 3 miligravedades, multiplico. Mi sensor me dice que una gravedad por una gravedad es lo mismo que, o va a salir 300 milivoltios. Haciendo esta multiplicación es 900, 3 por 10 a la menos 3 gravedades, ¿verdad? 10 a la menos 3 gravedades. Esto va a ser 900 por 10 a la menos 3, 0,9 milivoltios. Lo mínimo que voy a distinguir es 0,9 milivoltios. Ya tienen esto de la resolución en voltaje. Con esto ya pueden hallar cuánto es el número de bits. ¿Ya? Un ratito anotaré a Ignacio, ¿no? Mostrame Carolina para que te anotes si es que has hecho bien. Yeah. Entonces, a mi superior le refiero que se van a bajar. ¿Por qué 0,3 inferior? Porque ¿Por qué 2,7 máximo y 0,3 mínimo? ¿por qué te seleccionan? Una gravedad, dos gravedades. Ah, ya. Dos gravedades, 4 4 gravedades. Está bien. Y yo lo mismo hacia abajo. Ya, está bien. Entonces, yo esto lo resto con 4 y tenemos que el voltaje, digamos, supongo, tendría que ser 9 volts. Entonces, simplemente he hecho un intercambio de la fórmula y simplemente tengo esto entre esto y eso me va a dar. ¿Esto de acá qué es? Es como, Era el 300. ah, la Sí, resolución. la resolución. Y acá hay un error. Esto está muy bien, es el rango. Ya. Y Entonces, esto lo divides entre la resolución. esto lo divido entre esto y nada, por ejemplo, al rato me he equivocado, pero saldría un número un poquito menor que este. Y directamente es como que 2, ¿a qué número? Mira este número. Y ahí ¿Cuánto es el número? bueno, ¿Cerca? es 9 bits. Ya, no, aparte de eso, antes de esto, hay un número, Ah, ¿no? ya. 600. No, eso me he equivocado, entonces el número es más bajito. 400. Entonces entro dentro del rango. En algún momento utilizas 3 por 10 a la menos 3, acá lo utilizas, ¿no? Sí, sería 2, por ejemplo, 2 a la 9, 500, sería 512. ¿No? Entonces, pues, Ya. A ver. Ya. ¿Alguien más para que anote puntos? Para que pausa.
Entonces, decimos, resolución a nivel de voltaje, ¿qué es? Es el rango entre la precisión. ¿El rango qué es? Es el voltaje máximo menos el voltaje mínimo entre la precisión, que es el número de posibilidades, 2 a la n. Ya acá 2 a la n o a la 2 a la n menos 1. ¿Ok? Cualquiera de los dos. El voltaje máximo, ¿qué es? Algunos han puesto 3 voltios y mínimo 0. Ya eso era lo que hemos visto para el ejemplo anterior. Ya no necesariamente es 3 y 0. Necesito hallar ese voltaje. ¿Ok? ¿Sí, Ignacio? Y el inferior, 0,3, ¿no? Igual que a Carolina. ¿Cómo han hallado eso? ¿Ok? Entonces, de manera pragmática decimos, ok, 0 gravedades, 1,5. 1,5. Sabemos por la sensibilidad que cada vez que añadamos una gravedad va a ser 1,8. Sabemos que el sensor va de dónde a dónde. Desde menos 4 veces la gravedad hasta 4 veces la gravedad. Entonces, la aceleración máxima, ¿cuál es? 4 veces la gravedad. A 1,5 le sumo 4 escaleras, 4 escalones, 4 por 3 por 0,3 voltios. ¿Ya? Entonces, el voltaje máximo va a ser ese 1,5 más 4 veces la resolución, la sensibilidad, que era 0,3 voltios o 300 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ¿esto de acá qué es? Es algo pragmático, perfecto. Si es que esto no le cachan, ¿qué es lo que hay que hacer? Esta es la ecuación de una recta, ¿sí o no? ¿Qué hacen? Sacan la ecuación de la recta. Y luego, ¿qué hacen? Saco para 4 veces la gravedad, que es lo que me interesa, cuánto vale su Y o su cosa vertical, ¿no? ¿Entienden, no? Tengo una recta, puedo sacar la ecuación de la recta y para una aceleración que me interesa, que en este caso es 4 veces la gravedad, saco cuál es su ordenada correspondiente. Y con eso hallamos 2,7 voltios. De mínimo, lo mismo. 1,5 voltios, va a estar la aceleración mínima, que es menos 4 por 0,3, y esto sale 0, ¿cuánto? 4 o 3, 0,3. ¿Ya? Lo repito, esto de acá es la aceleración máxima que me dice el problema. Esto de acá es ¿qué? La aceleración mínima que me dice el problema. ¿Ya? Y esto de acá es la sensibilidad. ¿Ok? Y ya está. La resolución a nivel del voltaje lo hemos hallado previamente con Ignacio. Hemos visto que si yo quiero 3 miliveces la gravedad o 3 por 10 a la menos 3 veces gravedad a nivel de mi sensor, hago una conversión. La sensibilidad me dice que una vez la gravedad es equivalente a 300 milivoltios. Y de acá hemos hallado que esto es 0,9 milivoltios o voltios. 0,9 milivoltios. Ya tengo todo. ¿Ok? Reemplazo. 0,9 milivoltios es igual al rango, que es 2,7 menos 0,3. Esto entre 2 a la n. Ya tengo una ecuación. Lo único que pasa es que es logarítmica nada más. Lo que tengo que hallar es n. ¿Ok? Acá 0,9 milivoltios. Lo voy a poner 0,9 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Ya? Para que esté todo en voltios. Porque esto está voltios. De acá, si no me equivoco, se halla que haciendo logaritmos, ¿ya? Esto de acá es 9 por 10 a la menos 4 igual a 2,4 entre 2 a la n. Resolviendo me da con logaritmos, esto me da 11,4.
¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuántos bits puedo utilizar? Debo utilizar. ¿Cuántos? 12. ¿Ya? Entonces, el número de bits que debo utilizar son 12 bits. Porque 11 me va a dar una resolución menor y 12 me da una mayor resolución. Entonces, agarro el superior inmediato. ¿Dudas, preguntas? Ya, algo así a alguien le va a tocar en el examen. ¿Ya? Espero que esté claro. ¿Está más claro, Luz? ¿Sí? Ok. ¿Qué más quiere decir acá? Tac, tac, tac. Ya. ¿Qué hora es? Tenemos hasta las 4, ¿no? Hacemos una pausa. Vayan a tomar aire.